quiero hablarte con este mensaje que he titulado Orden y Justicia para Todos. ¿Les suena? ¿Se les hace familiar esta frase de orden y justicia para todos? Bueno, yo lo hice memoria de ella porque recuerdo cuando hacíamos los actos cívicos, cuando yo estaba en el colegio hace poquito, que salí del colegio, hacíamos los actos cívicos y en el acto cívico muchas veces hacíamos lo que se llamaba el juramento a la bandera, ¿cierto? Ese juramento, creo que tenemos una imagen donde está ese juramento que decíamos que jurábamos incluso por Dios y a nuestra patria Colombia, serle fiel a nuestra bandera. Y que significaba y que reflejaba, era símbolo de una nación regida por principios de libertad, orden y justicia para todos. El orden y la justicia de Dios es para todos, para todos. Y leyendo el libro de Levíticos, que a veces uno dice, bueno, tantas normas, tantas ordenanzas, tantos mandamientos que Dios colocó, ¿por qué era necesario? Y era que el pueblo de Israel había salido a libertad del pueblo de Egipto, habían estado esclavos en Egipto y Dios les da la libertad, pero Dios sabe que esa libertad que tenía el pueblo de Israel para hacer buen uso de esa libertad que habían sido, la que había sido ganada, había sido comprada por el Señor, habían sido libertados por el Señor. Ahora esa libertad necesitaba tener un buen uso y para vivir en paz, para que el pueblo de Israel pudiera vivir en paz y en tranquilidad, pues se necesitó por parte de Dios establecer un orden, reflejo de su justicia. Realmente en esto hay un cuidado de Dios porque parte de nuestra naturaleza caída hizo que todo en nuestra vida, en el orden de la tierra, tendiera al caos, ¿no? Creo que hay una ley incluso de la física que dice de que pues si no hay orden, todo por naturaleza va a ir hacia el caos, hacia la anarquía. Entonces, incluso el amor de Dios se muestra en que a pesar de nuestra caída y de nuestro pecado, Dios no nos dejó como a vivir, como quien dice, a que vivamos como bien pudiéramos, sino que Él quiere en su deseo que tengamos paz y tranquilidad, que vivamos quieta y reposadamente. Ese es su deseo. Toda la historia bíblica nos muestra desde el Génesis hasta el Apocalipsis la forma entonces en cómo podemos vivir en esta tierra disfrutando de la plenitud de Dios. Dios nos muestra su orden y justicia como principios que dan como fruto la paz. Y quiero compartirte lo que dice Isaías 32 en el versículo 17 al 18. Dice, la obra de la justicia será paz y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. Entonces habitará mi pueblo en albergue de paz, en mansiones seguras y moradas de reposo. Me gusta mucho la versión que trae la Nueva Traducción Viviente, que pone en similitud la palabra justicia, un sinónimo de justicia, la palabra rectitud. Dice, y esta rectitud traerá la paz. Es cierto, traerá tranquilidad y confianza para siempre. Vemos que la obra de la justicia será paz. A veces todos creo que queremos vivir con tranquilidad, ¿cierto? ¿Quién le gusta vivir la vida intranquila? O sea, conscientemente. Yo sé que hay gente que le gusta de pronto inconscientemente complicarse la existencia en esta tierra. Pelean con todo el mundo, viven en conflicto. Hay gente que de pronto no lo hacen conscientemente, porque eso sea lo que decía, yo creo que todos deseamos vivir con paz y con tranquilidad. Pero realmente para que haya paz y queremos vivir y tener el fruto de la paz y la tranquilidad, necesitamos entonces tener rectitud, vivir en rectitud. ¿Y esto por qué? Porque en Romanos 14, 17
dice que el reino de Dios, que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estamos llamados, Dios anhela, el deseo de Dios es que vivamos en paz, que vivamos con gozo, con tranquilidad, no que vivamos en continua aflicción, no, eso no es el deseo de Dios. Pero la única forma, una de las formas, bueno, no puedo decir que pronto sea la única, pero definitivamente una de las formas, un fruto, una causa que produce paz, algo que produce paz y gozo en nuestra vida, es el hecho de que podamos vivir delante de Dios rectamente. Y por eso quería preguntarte, ¿qué es justicia? ¿Qué es justicia? Porque estamos hablando, bueno, el reino de Dios es justicia, pero ¿qué es justicia? Justicia, bueno, es muy conocida la definición que ha sido dada, ¿no? Desde la antigua Roma. De hecho, hubo un jurista llamado Ulpiano que dio como esta definición y dice que justicia es dar a cada quien lo suyo. Y bueno, a veces hemos repetido, ¿no? Yo por lo menos que estudié derecho, desde el derecho romano, pues hemos siempre creído que esa es una de las definiciones como más apropiadas para definir lo que es justicia, dar a cada quien lo suyo. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos 2:6 que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Sin embargo, no es esa precisamente una definición bíblica de lo que es justicia. Pues viene un interrogante y es ¿quién define lo que realmente nos corresponde a cada quien? ¿Quién dice cuáles son los derechos de cada uno? ¿Quién nos dice qué es lo que sí corresponde a una persona o a la otra? ¿Quién lo define? ¿Quién dice qué es lo justo? Entonces, esa es el dar a cada quien lo suyo, pues viene siendo el pago, la retribución a nuestras acciones. Es la aplicación en el caso de lo que decíamos de Romanos 2:6, que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Es la aplicación de la justicia de Dios, es la respuesta, el pago, lo que iremos a recibir, pues cuando estemos delante del Señor, ya al final de todos los tiempos en su juicio, recibiremos entonces el pago. La recompensa puede ser una pena o puede ser un premio, pueden ser esas cosas, no sé. Pero esto para decirte que justicia está enmarcado en un contexto de rectitud, como lo dice Isaías 32. Es andar delante de Dios en rectitud. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es quien define lo que es bueno y lo que es malo. Y por esto es importante que hoy le inculquemos a nuestros hijos la verdad de la palabra de Dios, porque lo bueno y lo malo definitivamente lo ha definido Dios en su palabra. Es Dios quien ha dicho lo que es bueno y lo que es malo, lo que conviene y lo que no conviene, lo que está bien delante de sus ojos y lo que no. El mundo hoy precisamente quiere decirnos tergiversar lo que está bien de lo que está y lo que está mal. Y entonces lo que muchas veces delante de Dios realmente no está correcto, el mundo de hoy nos quiere decir que está bien, que está bueno, que está perfecto, que no hay ningún problema, ¿cierto? Hay toda una distorsión del orden de Dios y entonces vemos de que hay un relativismo total donde todo está bien siempre y cuando no le hagas daño a nadie, ¿verdad? Y eso aparentemente no importa si incluso te haces daño a ti mismo. Tenemos el caso de las filosofías que hay de el aborto, por ejemplo, ¿no? Está bien no traer hijos, no matar a un bebé en el vientre, eso está bien, está correcto. El mundo nos quiere decir que eso pareciera que estuviera bien y delante de Dios no lo está. Entonces, tenemos que saber que si queremos justicia y queremos paz y tranquilidad en nuestros hogares, en nuestros entornos de trabajo, en nuestra familia, con nuestros vecinos,
Es importante que busquemos el orden, atender el orden de Dios que nos permite vivir en rectitud, tanto delante de Dios como delante de nuestros semejantes, como vivir bien delante, quieta y reposadamente, como dice la palabra de Dios en esta tierra. Entonces, para tener paz, la clave es el orden. Una clave es tener orden. Una de las cosas que he acuñado, y de hecho mis compañeros de trabajo se ríen, es una frase familiar y quería compartírselas porque de hecho me ha servido mucho en mi entorno laboral. A veces yo siempre salgo por allí diciendo, donde hay desorden, hay corrupción. Por lo menos yo trabajo en un juzgado y me gusta tener muy organizados los expedientes, que no se me pierda ninguno, que esté todo en excelentes condiciones, que todo pueda estar accesible a la mano, transparente. Y yo siempre digo, porque cuando hay desorden, hay corrupción. Es una frase que he acuñado desde mucho tiempo antes y de hecho me la enseñó mi madre, que también fue funcionaria pública por muchos años, y realmente es así. Cuando tú, por ejemplo, en tu empresa no tienes orden de tus cuentas, de lo que ingresa, de lo que sale, pues va a haber posibilidades de que hayan pérdidas y de pronto hubo una pérdida y no supimos de dónde, por qué hubo esa pérdida, por qué pasó esto. No hay orden. Entonces, el orden siempre va a ser la clave para que haya transparencia, para que haya paz, para que haya tranquilidad. Ahora, la justicia se refiere también a equilibrio. Vivimos en Levíticos 19:36, balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. El equilibrio es también un reflejo de lo que es justicia. De hecho, en Proverbios 16:11 también nos dice, peso y balanzas justas son de Jehová, obras suyas son todas las pesas de la bolsa. De hecho, la Nueva Traducción Viviente en ese proverbio dice, Él es quien fija los parámetros de justicia. Es Dios quien establece cuáles son los parámetros del equilibrio, de la justicia. Por lo tanto, de un lado de esa balanza tenemos el orden, la ley, la verdad, mandamientos claros, y del otro lado tenemos la gracia, el favor, la misericordia, la compasión. Hemos hablado en muchas ocasiones de esos dos brazos, ¿cierto? De verdad y de gracia. Hemos hablado de orden, justicia, pero también de misericordia, de favor. Y realmente no me quería detener en esto, pero quería hablar, siempre me gusta hablar mucho en las familias, lo importante de este equilibrio, orden, verdad y gracia. A veces cuando vemos situaciones familiares, conflictos entre pareja, es porque no se han establecido unos acuerdos, unas reglas claras con los hijos de convivencia, de cómo vamos a proceder frente a determinadas situaciones. Y siempre aconsejamos, mi esposo y yo hemos aconsejado, por ejemplo, en el caso de las parejas, los matrimonios, que cuando no están en conflicto, es importante aprovechar los momentos de paz y tranquilidad para ponerse de acuerdo con ciertas situaciones, prever ciertas situaciones en lo económico, en el trato con los hijos. ¿Para qué? Para que cuando lleguen esos momentos, pues tenemos establecido un orden y vamos a tener entonces gracia, favor, y va a fluir todo de una mejor manera, un mejor manejo de los conflictos, de cualquiera que sean las situaciones. Pero es importante mantener ese equilibrio. Cuando ese equilibrio se rompe, inevitablemente vamos a sentir que hay una injusticia. Todos hemos sido víctimas en algún momento de injusticia, ya sea por algo en lo que nos salimos de ese orden o porque de pronto nos ha faltado algo de gracia. Pero entonces, volviendo de pronto a la pregunta que hicimos al iniciar nuestro mensaje del día de hoy, ¿cómo debemos entonces reaccionar frente a las injusticias?
cuando ya nos vemos abocados, nos vemos enfrentados ante una injusticia, ¿qué dice la palabra de Dios o qué ejemplos nos muestra la palabra de Dios al respecto? ¿Cuál debe ser nuestra actitud como hijos de Dios o como cristianos ante las injusticias? Quiero darte algunas claves en esta mañana. No pueden haber muchas otras, no sé, ejemplos o recomendaciones, pero me gustaría darte unas cuantas que he encontrado en la palabra de Dios. Pues la primera, lo que estamos diciendo, estamos hablando del equilibrio. Procura el equilibrio. Debemos buscar el parámetro de justicia de Dios. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones que creemos son injustas. Y si buscamos en la palabra de Dios qué piensa Dios al respecto, puede que de pronto nos veamos confrontados que en algo no hemos sido rectos, que en algo no hemos sido íntegros, que en algo no hemos sido obedientes a sus principios o mandamientos. Si esto es así, si cuando te ves enfrentado a la injusticia y buscas en la palabra de Dios qué dice Dios, cuál es el parámetro de justicia de Dios, entonces nos vamos a ver de pronto confrontados con que algo no estaba en orden, algo de pronto fue ¿qué fue lo primero? Evaluarnos primeramente si algo fue porque yo dejé de hacer, no obedecí. Si esto es así, el arrepentimiento entonces será la clave para volver a colocar la balanza de la justicia en equilibrio. Arrepentirnos y, bueno, volver al orden, ¿no? Entonces, esa es de pronto una primera clave. Una segunda clave es no busques venganza. ¿Cierto? Muchas veces frente a situaciones como por ahí contestaron que me enojo, sí, ciertamente a veces nos enojamos y queremos, deseamos que se nos haga justicia, pero en el fondo lo que queremos es venganza. A mí me gusta mucho colocar, siempre utilizo los ejemplos de los matrimonios o de las parejas que cuando algo sucede, uno a veces dice, es que quiero que le pase, es que me gustaría que le sucediera tal cosa, ¿cierto? A veces sí queremos, en el fondo no es tanto que queremos justicia, a veces es que queremos y deseamos venganza. Que el que actuó con injusticia reciba un castigo. Esto aplica, o sea, en todas las áreas, que cuando, en el trabajo, ¿verdad? Algún compañero nos hizo algo, pues entonces, o algún cliente no nos pagó, nos quedó mal, no sé, tantas cosas que pueden suceder en todos los ámbitos de la vida que vemos esa injusticia. Entonces comenzamos a querer y desear en nuestro corazón que como que les vaya mal. Pero Levítico 19, del versículo 17 al 18, miren qué dice. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ni siquiera en tu corazón. Dice, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, realmente así como hicimos, de verdad, hay, como vemos, hay injusticias, muchas cosas no están correctas ni bien hechas en nuestra nación, por ejemplo, en nuestra ciudad, no, pero no debemos participar del mismo pecado de los injustos. Dios nos llama a ser razonables, a no actuar de la misma forma con injusticia. Dios nos llama a que razonemos con nuestro prójimo, a que entremos en razón y que no participemos de la misma injusticia. Si algún familiar contigo, si en la empresa, en los negocios, sientes que ha existido algo de injusticia, pues no debemos tomar venganza, no debemos pagar mal con mal. La palabra de Dios dice que nosotros debemos, al contrario, amar a nuestros enemigos, sino ¿qué mérito tendría? ¿Cierto? Entonces, tenemos es que procurar mantenernos en el lado de la justicia y no caer en lo mismo, que los que son injustos. Ahora, ¿qué sí debemos hacer? Quiero regalarte estos principios. A veces nos quejamos mucho, ¿verdad?, de la injusticia, pero quéjate primero ante Dios.
Asegúrate primero que tu queja haya sido presentada delante de Dios y espera su instrucción. Por ejemplo, quiero contarte la historia de Gedeón, que la encuentras en Jueces del capítulo 6. Y Gedeón creo que es una de las historias que más me gusta para mostrar este ejemplo, porque estaba el pueblo de Israel, tenía un pueblo enemigo que eran los madianitas, y cuando el pueblo de Israel hacía pues tenía sus sembrados, tenía sus siembras, el momento de cosechar, venían los madianitas y se robaban todo, se cogían todo, mejor dicho, desolaban al pueblo de Israel. Y Gedeón, o sea, fue primeramente delante de Dios. Y me gusta realmente mucho ese pasaje de Gedeón, porque él va delante de Dios y le expone su queja y le dice, Señor, o sea, ¿cómo es posible que tú permitas que esto le pase a tu pueblo? Y Dios entonces le da una instrucción a Gedeón. Es decir, había un fuego en Gedeón, él veía esa injusticia tan grande y él decía, ¿cómo es posible que esto le esté pasando a mi pueblo? Y él lo que hizo fue ir delante de Dios primero. A mí me preocupa muchas veces cómo por nuestros impulsos, cuando entonces vemos la injusticia, nos da rabia, actuamos sin consultar a Dios y empezamos a decir lo que no debemos decir, enfrentamos la injusticia de una forma incorrecta y en ocasiones, incluso lo que hacemos es vociferar maldiciones, como les digo, decir cosas que ni siquiera debemos decir. Hay ocasiones que aunque se nos haga una injusticia y veamos injusticia, si vamos delante de Dios, puede que Dios nos pida que soportemos la injusticia y que no nos defendamos. Incluso hay ocasiones en las que Dios te puede decir que no te defiendas. Un ejemplo de eso fue Jesús. Frente a las injusticias que se hicieron con Jesús, Jesús en todo tiempo se mantuvo callado. Realmente porque no sabes qué Dios va a hacer, qué Dios está actuando, en qué hay en su plan. Acuérdate que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, si hay una injusticia en tu vida, si algo ha pasado en tu vida que en lo cual tú sientes en esto es injusto y de pronto sientes ese fuego en tu corazón de clamar por justicia, asegúrate que primero ese clamor sea escuchado por Dios, que tu queja sea escuchada delante de Dios. El otro tip que te quiero dar es habla con quien realmente toca. Asegúrate de ejercer tu defensa delante de quien realmente corresponde dar una posible solución. A veces hemos tomado hoy en día las redes sociales, son el portal de desahogo predilecto de la mayoría. Ya antes de pronto uno cuando veía las injusticias, ¿cierto? Bueno, ¿con quién te puedes desahogar? Con tu esposo, con tus padres, si algo te pasó en la universidad, un profesor, por ejemplo, sientes que te hizo una injusticia, no calificó correctamente, bueno, con tus padres, yo hice esto, pero siento que esto fue injusto, con tu esposo, en la oficina me pasó esto y siento que esto fue injusto. Puedes, sí, desahogarte con tu familia, con tus seres allegados, con tu líder espiritual. Pero las redes sociales hoy en día se han convertido en el muro de las lamentaciones, en el muro donde allí colocamos, mejor dicho, todas las frustraciones, y ni siquiera a veces ni las nuestras propias, sino la de otros. Y no discernimos, vamos colocando, vamos compartiendo lo que no sabemos ni siquiera qué hubo en el corazón o la motivación del corazón que hubo en la otra persona que hizo algún tipo de publicación de alguna injusticia. Ahora, por eso lo que tenemos que tener claro es que no es que uno vaya a ser indiferente, no es que estemos diciendo ahora aquí, bueno, ahora como cristianos no debemos ser insensibles, no. Tal vez el publicar algunas cosas en nuestras redes sociales permite que nos sensibilicemos frente a algunas situaciones incorrectas, pero siempre debe recordar en verificar la fuente, porque lo importante es que hay en la motivación del corazón. Ahora, si en el Señor encontramos seguridad de ejercer alguna defensa o alguna otra acción frente a una injusticia, asegúrate de hacerlo realmente delante de quien corresponde.
Me gusta el ejemplo de Hechos 22 y 23, la historia del apóstol Pablo, cuando supo ejercer su derecho a hablar delante del tribuno y del concilio romano por ser un ciudadano romano cuando se le estaba haciendo algún tipo de acusación. Realmente me acuerdo de esto porque graciosamente en estos días que estuvimos en uno de estos reencuentros saludables, fuimos abordados por una patrulla de la policía que nos pidió nuestra cédula, unos patrulleros de policía que nos pidieron nuestra cédula. Y cuando fuimos, la cédula no la teníamos. Entonces, realmente una de mis amigas no tenía la cédula y iban a poner un comparendo. Y comenzaron allí, bueno, sí se puede, no se puede. Bueno, cuando llegué yo en ese momento a mediar, le dije, bueno, ok, ponga el comparendo, nosotros ejerceremos nuestra defensa ante quien sí corresponde, que es ante el inspector de policía. Y cuando dijimos esto, estos policías se dieron cuenta que seguramente estaban actuando con injusticia porque la cédula realmente ya la logramos conseguir y se les presentó, pero querían poner el comparendo de todas formas. Me acuerdo que empezaron a decir, y nosotros orando en ese momento, le salió que no les servía el cosito donde ponían el comparendo. Dios obra, Dios actúa frente a las injusticias, pero cuando les dijimos que íbamos a ejercer nuestra defensa donde correspondía, entonces reaccionaron y se detuvieron. Entonces asegúrate de ejercer tu defensa delante de quien sí corresponde. Y finalmente, espera en Dios y no te aflijas. Ten paz. En Juan 16:33 el Señor nos mostró y le contaba a sus discípulos cuántas aflicciones iban a enfrentar, cuántas persecuciones, cuántas injusticias. Y uno diría, ay Señor, ¿y para qué me cuentas eso? Hay gente que dice que no quiere saber nada precisamente porque eso le da estrés, eso le aflige. Y todo en esta vida es vanidad y aflicción de espíritu, como lo dijo Salomón en su libro de Eclesiastés. Pero, ¿sabes? Dios dijo, estas cosas les he dicho para que tengan paz. El saber que va a haber algunas dificultades, sí, van a existir dificultades, van a existir injusticias. Vemos todos los días por las noticias cosas que no nos gustan, cosas que sabemos que no están en orden, en la rectitud, en el orden de Dios. Mucha injusticia. Pero sabes, ten paz, no te aflijas. Dios está al control. La paz de Dios debe gobernar nuestros corazones. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Mantén la paz, que te gobierne la paz en tu corazón. Por encima de todo lo que puedas ver, que te gobierne la paz. Ahora, para cerrar este punto, quiero decirle algo a las nuevas generaciones. ¿Es legítimo protestar? Bueno, la Biblia no dice que protestar sea pecado. Podemos protestar, ¿sí? Y en este país somos libres de hacerlo. Es una libertad que tenemos, lo podemos hacer. Pero yo creería que el Espíritu Santo hoy nos está llamando, más que a protestar, nos está llamando a proponer. Porque donde hay oscuridad es porque la luz no ha brillado. Y tú y yo somos luz en esta tierra. La iglesia del Señor está llamada a hablar menos y a hacer más. En la Biblia encontramos un ejemplo de protesta que interesante en Hechos 5. Y fue cuando el apóstol Pablo y el apóstol Juan empezaron a ser perseguidos para que no se predicara el evangelio del Señor Jesús. Y en esos momentos ellos respondieron, en Hechos 5:29 respondieron y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En determinadas circunstancias, cuando nos vemos enfrentados entonces a que si tenemos que obedecer a Dios primero que a los hombres, estará legitimada nuestra protesta. Así que esto para decirte que independientemente de cualquiera que sea la injusticia que estemos viendo, tú y yo estamos llamados a ser edificadores de paz, edificadores del orden, a hacer luz. Y hoy quiero orar para cerrar este tiempo, orar
para que si en algún momento estás sintiendo alguna injusticia, de pronto hay algo que se te debe, sientes que algo te fue quitado, sientes que en algo alguien te falló, alguien te traicionó, alguien te tiene alguna deuda pendiente. Realmente tu queja sea levantada delante del Señor y realmente puedas encontrar en Dios la paz que necesitas y la dirección que necesitas para afrontar esta injusticia. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu bondad, por tu fidelidad. Y te pido, Señor, que tú escuches el clamor de tus hijos que en esta mañana claman a ti por justicia. Señor, clamamos a ti porque tu orden se ha establecido en esta tierra, porque tu orden se ha establecido en las familias, porque tu orden gobierne nuestros negocios, nuestras empresas, nuestros lugares de trabajo. Señor, porque tu orden gobierne en el monte de la educación donde nuestros hijos estudian, donde nosotros, nuestros jóvenes también estudian. Señor, pedimos, Señor, que tu correctitud esté, Señor, gobernando nuestras vidas. Pero también pedimos por tu paz, Señor, que gobierne nuestros corazones y que, Señor, que en todos aquellos que están pasando en estos momentos por algún tipo de injusticia, por algún tipo de afrenta, Señor, tú les hagas justicia. Tú eres nuestro vengador, eres tú quien diriges nuestros pasos y tú, Señor, en todo tienes el control. Pedimos, Señor, tu paz, que gobierne en nosotros, que venga tu reino de justicia, de paz y gozo a nuestros corazones, a nuestra nación, a nuestra vida. Gracias, Señor. En Jesús te damos. Amén. Amén.